Mario Casas, este no es tu primer Málaga. No. Llevan muchos festivales de Málaga a las espaldas. Sí. Y es un festival muy loco. Sí, creo que está menos loco de lo que yo recuerdo cuando era más chaval. O sea, no sé cuál fue mi primer Málaga, qué años tendría, tengo 38 ahora. 20 años a lo mejor. Era otra cosa. O sea, bueno, ha cambiado un poco. Antes no podía salir, yo me acuerdo de me tiraban del pelo, me arrancaban, bueno, perder gafas, sí. Pero claro, tenías que venir ya con varios pares de gafas, porque... Bueno, pues sí, si lo llego a saber, sí, pero era bastante más loco, pero a la vez muy bonito. O sea, yo tengo un recuerdo increíble, o sea, de Málaga, imágenes que de repente te ponen o fotos, y era como las primeras veces que tú veías cómo podía influenciar de alguna manera un trabajo tuyo, ¿no? O en su día, pues los 3 metros sobre el cielo, los hombres de Paco, el barco. Llegabas aquí y veías cómo el público te apoyaba, ¿no? Era como una manera de ver ahí. Claro. ¿Y qué es lo más loco, lo más delirante que te ha pasado en el Festival Aquí. de Málaga? Sí. Pues eso, hostia, tirarme así, engancharme y tirarme ¿Pero de qué los quieren? pelos. Cuando te Pues tiran del pelo, pelo, me imagino. ¿Qué van a querer? Sí, o hacerte daño. No, yo creo que en ese momento, gente joven y tal, muchas personas... La euforia del momento. La euforia, sí, yo creo que no lo controlan, ¿no? Qué fuerte. Y eso te decía antes, hostia, ya es bastante, ¿no? Que te tiren del pelo y no poder... O sea, que no es te tiro, sino tirar de ti. O todo eso, estás pasando tanta gente y robarte unas gafas, robarte... Joder. O sea, Qué fuerte. Ahora estás presentando Moll-June, Sí. que es una película dirigida por Gerard OMS. Como la OMS. No es fácil, sí, OMS. Vale. OMS. Gerard OMS, que además es tu coach. Sí. ¿Y cuántos años llevas con él currando de coach? Desde No Matarás. Entonces yo creo que hace casi 5 años que nos conocemos y que él, pues eso, yo lo conocí ahí y a partir de No Matarás empezamos a currar juntos, a preparar los personajes. Cuando he podido meterlo en rodajes ha estado conmigo también. Entonces es alguien que admiro mucho, quiero mucho y sé el talento que tiene. O sea, yo recuerdo esta peli, de alguna manera sale porque en No Matarás, al llevar un mes trabajando juntos, estábamos de repente charlando y le dije, yo veía, ¿no?, cómo dirigía a los actores, la capacidad, el talento que tenía, y digo, hostia, tío, ¿por qué no diriges? ¿Por qué no escribes? ¿No? Me decía, bueno, no lo veo. Claro, estamos hablando de hace 5 años atrás, ¿no? Y de repente le dije, pues, si tú escribes un guión, yo te lo hago. Bueno, pero no sabes qué voy a escribir, no sabes qué va a ser, ¿no? Yo te lo hago. Hizo 2 cortos, como para empezar, con la misma productora que es Moll-June, y escribió esta primera peli, me la ofreció, y le dije, sí, o sea, da igual cómo esté el guión, te digo que sí. Qué fuerte. O sea, que al final es una relación ya también de amistad, ¿no? Y de que te fías de él. Y de que me fío porque sé que tiene mucho talento, y después el resultado, pues ostras, tú ves la peli y es una joya, ¿no? Es una peli muy especial, con una sensibilidad que habla de muchos temas, al final muy humana. Es curioso que digas esto, que le preguntaste tú por qué no dirigía, porque yo cuando vi la película, que es una película fantástica y todo el mundo está hablando de ella, todo el mundo que la ha visto está alucinando con la peli. Yo coincidí viniendo aquí a Málaga en el tren con Marina Salas, que es muy amiga de Gerard. Sí. Estábamos sentados uno al lado del otro, entonces me preguntó tal, le dije, pues he visto esta peli, y dice, pues el director es muy amigo mío. Y le dije, ¿por qué no ha dirigido antes? Porque me parece una peli que tiene tan claro a nivel guión y a nivel dirección qué peli quiere ser y qué quiere contar y cómo lo quiere contar, que digo, como este tío ha tardado, pues tiene nuestra edad, 40 años, ¿cómo ha tardado tantos años en dirigir su primer largo? Pues al final el camino que tenemos cada uno muchas veces es encontrarte, no me quiero poner yo delante, pero es encontrarte con alguien en una conversación, con un amigo que se dedica a lo mismo que tú, y de repente el simple hecho de decirte, oye, tío, escribe, que tienes el talento. Y realmente surgió así, para mí, por eso te digo que yo confiaba mucho porque sé la visión que tiene del cine. Sé el cine que le gusta, o sea, Gerard te habla de cualquier película, se ve todo el cine indie del mundo, o sea, es un adelantado, sería el erudito de clase, ¿sabes? En clase de cine, por ejemplo. Entonces es alguien que yo sabía que iba a hacer una gran película, y así es. Entonces
pues la vida, los lugares, los caminos, pues le ha También, tocado ahora. si ese amigo que te aconseja que hagas una película es Mario Casas, hace que luego sea más fácil de financiar la peli, ¿no? Me imagino que además era con Zabriskie, que habíamos hecho El Practicante con ellos, son alguien que conozco, entonces confiaba mucho en la dupla que podíamos hacer Gerard y yo, ¿no? Y que iba a ser una peli pequeña, una peli de actores, en otro país al final. Entonces confiaban ya no solo porque inviertan, que es una peli pequeña, pero sí por el resultado, ¿no? Confían también más pues cómo Gerard y yo podíamos sacar el resultado que tiene ahora Montjuïc, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un poco más si la financiación se puede conseguir más fácilmente. En la película tu personaje es un alter ego de Gerard. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace eso? ¿No te da un poco de pudor o un poco de reparo de decir, te estoy interpretando de alguna manera o una proyección de ti mismo del hombre que te está dirigiendo a la vez? No, no, porque nos conocemos mucho, Gerard y yo. Y es verdad lo que dices, yo en los ensayos lo miraba y lo miraba mucho. También es que a Gerard lo tengo, o sea, pasamos mucho tiempo juntos. También es el acting coach de mi hermano Óscar, es un amigo, ¿no? Lo tengo muy pillado. Hay confianza. Hay algo en él, al revés, él me decía en los ensayos, cógeme lo que sea, o sea, todo lo que veas en mí y te ayude, empápate de eso, ¿no? Gerard es un tío muy grande, ¿no? Gerard es un tío rudo, además, también, y Gerard tiene algo que físicamente llama la atención, pero después es alguien que cuando lo conoces tiene una sensibilidad arrolladora, ¿no? Entonces para mí era como lo más importante, ¿no? Yo mantener la máscara que... Yo soy también un tío sensible, ¿no? Pero tener la máscara que tiene Mario, pero trabajar una sensibilidad que tal vez no se me ha visto hasta ahora, ¿no? Y que me parece muy interesante y me parece muy bonito de investigar y de trabajar. Él me daba rienda suelta a su historia. Yo sí le preguntaba muchas cosas, es una historia que él no es 100% así, pero él la vivió, él se fue allí a trabajar en búsqueda de quién soy realmente, de respuestas, de una búsqueda de la identidad. Entonces había muchas cosas que él me explicaba y me decía, fue así, para mí era esto, era lo otro. Entonces me ayudó mucho también en el viaje de este personaje. Bueno, es un personaje que está... va a haber un partido de fútbol a Utrecht. Y del Español, es un forofo del Español. Y decide quedarse. En vez de volverse a su ciudad, decide quedarse allí, se va a Ámsterdam a buscarse un poco la vida y a encontrarse a sí mismo. Yo creo, esto de verdad no es peloteo, Mario, pero creo sinceramente que es tu mejor interpretación. Bueno. Creo que es difícil porque hemos visto personajes tuyos muy hacia afuera, en No matarás, en Escape. De repente este personaje es todo lo contrario, porque él mismo no sabe quién quiere ser, ¿no? Entonces está como reprimiendo una serie de características suyas y yo conecté mucho con la película porque, a ver, es que no sé si se puede contar o no se puede contar la situación de él. Yo no sé cómo va a ir el marketing de la película. Es decir, hasta ahora, y no lo han dicho, o sea, vale. Y hasta ahora el tráiler tampoco. Hay un momento con David, pero no, yo lo guardaría. Es que tampoco sé cuánto guardar, algo que también creo que en tema de poder charlar y demás también me parece interesante como personaje, sí. Como construcción y viaje, ¿no? Sí. De este personaje. Pero bueno, una búsqueda sí, al final de quién es él realmente. Pero ibas a decir igualmente que... No, que sí, me identifico con el personaje porque cuando tú de alguna manera ocultas una faceta de ti mismo, vamos a crear un poco de misterio en torno a Montjuïc. Cuando tú ocultas una parte de ti mismo, no solamente ocultas esa parte, al final te pasas de frenada y ocultas un montón de otras cosas que no tienen que ver con esa parte que no quieres que la gente sepa, pero que al final te bloqueas. Y llega un momento que dices, como no puedo ser yo mismo en una faceta, al final no eres tú mismo en ninguna faceta. Y eso es algo que está en el personaje, claro. Que yo identifiqué muy bien, en plan de, llega un momento que cuando tú le ocultas algo a la gente, al final ocultas todo, porque tienes tanto miedo a que se te escape, que lo que haces es ocultarte entero. Y esa digamos, performance que tiene tu personaje, por ejemplo, en la parte del principio con el fútbol, de esa masculinidad exacerbada, del lorolorolo y todo esto, me parece muy interesante porque hay como esa vinculación entre el fútbol y la agresividad. Claro, incluso. Sí. De eso lo trabajábamos mucho con Gerard. O sea, el contacto físico es muy importante y más en este caso con dos hombres. En el fútbol no pasa, ¿no? No, de alguna manera
Gerard, esta cosa de no se sexualiza, pero a la vez en la peli sí, por lo que le está pasando a este personaje. Entonces hay una mezcla ahí de cosas que son muy interesantes y que creo que hablan muy bien del personaje, o está muy bien contado por lo que tú dices y lo que le pasa, por el director y por un viaje que conoce muy bien. Y hay algo muy interesante en lo que dices, que puede ser por esa búsqueda de la identidad, por quién eres, quién no eres, ¿no? Y a veces otras personas por otras cosas. Creas un alguien, una personalidad, una máscara que no eres. Entonces, como tú muy bien dices, creas una, pero como crees una tienes que empezar a tapar, como dices, por todos los lados, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te quitas? ¿Cómo se quita este personaje eso? Está bajo capas y capas y capas. Claro, entonces hay un momento que tú vas con él y creo que empatizas ya con él por cómo lo va a hacer, cómo realmente él va a salir de toda esa mentira, ¿no? Entonces a mí me parece que es un personaje muy bonito y un personaje además que aprende a relacionarse con otros, que ya lo veremos, ¿no? Con otros personajes, con los que hay en la película, que no puede al principio relacionarse con ellos por un tema educacional, que esto me parece que está muy bien también contado en la peli. Te educan de una manera y depende de cómo te eduquen, tú vienes con eso, aprendido. ¿Cómo te deshaces de eso? Y esa masculinidad de la que hablas que tiene el personaje al principio, el lo del fútbol, es por el hermano, es por el padre. Es muy fácil. Es por el abuelo. Es una muleta que al final es fácil de... Entonces está muy bien contado también esto por parte de... Es otra capa más que está muy bien contado por parte de Gerard también. ¿Tú personalmente crees, ahora que ya tienes una edad y echando la vista atrás, crees que alguna vez has recurrido a esas muletas para hacerte un poco el machito? De alguna manera? ¿En qué sentido? Bueno, pues cuando un hombre exagera un poco su virilidad o los clichés de la virilidad para que nadie la ponga en duda. No. Es decir, cuando eres más joven o hace 30 años atrás, 20 años, las cosas, por suerte, eran diferentes, ¿no? Ahora han cambiado cosas, menos mal, pero no. No, porque al final es más, y me sigue pasando, o sea, una imagen que pueden tener mía hacia la gente, hacia el público que me sigue o que me conoce, y de repente me conocen y hay una imagen que puede ser más esto que tú dices y de repente es como, hostia, tío, pero tú eres un tío más sensible de lo que pareces, eres Más alguien dulce. más dulce, por ejemplo, también. Entonces no me ha pasado tanto, la verdad. Yo creo que es más una imagen, ahora ya muchísimo menos, pero que se creó en su día, más por estos lugares de los que hablas y porque funcionaban. Por los personajes, sobre todo. Por los personajes, pero no he necesitado... No. Fíjate que es curioso que cuando veo tus pelis últimamente digo, hay que ver qué bien da Mario de barrio, de chaval de barrio, con la caña que le dieron en su día por ser un macarra. O sea, había gente que decía, este tío es un macarra. Y en un momento dado quizá te perjudicó a tu imagen, digamos, entre el público, y ahora como actor te ayudó un montón, porque es verdad que tú das muy bien de chaval de barrio, de clase obrera, de barrio. Sí, claro. Bueno, porque es al final, porque soy alguien que viene de esa clase obrera y mis padres vienen de ahí, somos de ahí, mi educación es de ahí. Claro. Entonces es verdad que eso, supongo, volvemos a la educación y lo que nos sigue arrastrando, que se respira en mí. Hay algo del barrio, hay algo... Pues digamos, macarrilla, como lo quieras llamar, que sí, de alguna manera no te lo digo a mal. No, que va, para mí es un halago, Para mí, o sea, yo de donde vengo y la educación que me han dado, yo estoy súper feliz, entonces, pero sí, yo vengo del barrio, sí. Bueno, y cuando debutaste como director, con Mi soledad tiene alas, era una historia de barrio. Y si hago una segunda, va a estar tintada de nuevo. Claro. De personajes que vienen de esos lugares y de pelis que están en el barrio. O sea, son las historias que sé contar mejor, que he vivido, que me he criado en ellas, entonces me es ahora mismo complicado contar otro tipo de historia. Volviendo un momento a lo del fútbol, me parece súper curioso porque yo, viéndolo desde fuera, porque no soy forofo de fútbol, mal que le pese a mi padre que lo intentó por todos los medios, que es verdad que siempre esa tradición, ¿no?, de padre a hijo, a mi padre nada le habría gustado más que poder llevarme al Bernabéu todos los domingos, pero no pudo ser. Entonces lo intentó. A mí ahora me fascina mucho, viéndolo desde fuera, que es verdad que el ambiente del fútbol tiene esta cosa de masculinidad, virilidad exacerbada, incluso un poco agresiva, pero también adyacente a cierto homoerotismo,
que yo creo que los forofos no son conscientes cuando se quitan la camiseta y se ponen a gritar encima de una farola de lo erótico que puede ser esa escena, o los hombres casi nunca lloran tanto como cuando pierde su equipo o cuando gana su equipo. Hostia, hay cuántas cosas. Yo te Quiero tengo decir que que hay decir como- que yo no soy forofo de fútbol, Sí, yo pero no quiero soy decir que hay futbolero. como una virilidad muy bestia, pero luego a la vez también se lloran mucho, se tocan el culo, se dan besos, se abrazan. Sí, o sea, por eso yo te digo que hay algo que, de lo que hablas que creo que está en la peli, está bien contado. La verdad Sí, que, sí. que es un lugar muy interesante, pero sí, el deporte o el fútbol en este caso, hay esa... Bueno, se comunican desde esos lugares, ¿no? Mucho más físicos. Sí. Entonces, sí puedes haber esa sensación, ¿no? Y está, o sea, en la peli sí juega a Gerard a esto de lo que hablas. Y luego además es curioso porque en el principio de tu carrera, pues que tenías esto que hablabas antes de los tirones de pelo, el fenómeno fan que hubo, siempre se ha ridiculizado mucho a las chicas que gritan y lloran cuando ven a su ídolo o a los Backstreet Boys o al One Direction o a tal, y no se ridiculiza a los chicos que gritan y lloran cuando van al fútbol. Sí. Sí, o sea, tiene todo el sentido, claro. O sea, al final esto es así, o sea, al final es constantemente, socialmente estamos ahí, en esa diferencia y en lo que hablas, pero sí, o sea, es algo que tienes toda la Que hemos razón. normalizado y luego lo piensas y dices... Sí, tienes toda la razón, sí. Otro tema que toca la película que me parece muy interesante porque está ambientada en 2008, justo con la crisis, que no se menciona necesariamente, pero sí que está muy presente, ¿no?, en la película, un momento en el que mucha gente joven, nacidos en los 80, que les habían prometido una vida, luego esa vida nunca llegó. O sea, no es como que a nosotros nos educaron para un futuro que luego no existió, porque de repente éramos adolescentes y llegaron los móviles, internet, la crisis. Entonces fue como, vale, a mí me habían dicho siempre que la vida de adulto iba a ser así, y ahora resulta que internet lo ha cambiado todo y que encima resulta que no puedo hacer una carrera profesional porque no hay trabajo. Entonces eso fue como un golpe generacional muy duro, y tu personaje también se tiene que buscar la vida en el país empezando desde cero, ¿no? Que es algo que entiendo que a ti no te ha pasado, pero que trabajas. Bueno, a mí de alguna manera no así, pero a mí sí me pasó para cumplir, para dedicarme a lo que me dedico ahora. Es decir, yo al final con 16, 17 años, a mí no me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, a mí la manera que había de aprender no tenía yo esa capacidad. Había otras cosas en mí. Hablas del instituto. Del instituto y lo que yo quería después, ¿no? Que al final para mí era el arte, tenía que ver con la interpretación. ¿Siempre fue tu...? Sí, o sea, yo desde niño he hecho muchos anuncios, publicidad, después hacía teatro, hacía muchos sketches de Cruz y Raya, de los Moras, o sea, siempre ha estado en mí, ese era mi extraescolar, eso era estaba latente hasta que con 17, 18 años yo decidí irme de Barcelona, y decidí irme a una ciudad como Madrid, a buscarme la vida, a buscar un sueño y que realmente quería ser actor, a estudiar interpretación, a buscarme trabajo para poder pagarme las clases, mis padres ayudándome, o sea, un poco también buscando de alguna manera ese sueño. Entonces sí lo viví de otra manera, porque al final, pues mira, pues estamos aquí sentados y he tenido esa suerte, bueno, de que decidí bien el buscarme la vida de esa manera, pero sí también de alguna manera para mí, no cambiando de país, me fui. Sí, siendo un chaval. Es curioso porque yo creo que desde fuera a lo mejor, igual es un prejuicio mío, pero a veces da la sensación de que los actores, sobre todo cuando empezáis a ser visibles tan jóvenes, como que es un poco ciencia infusa, ¿no? Como que de repente un día Mario Casas estaba en su casa, le llamaron para hacer SMS y dijo, genial, entonces ya desde entonces lo petas. Y es como, claro, hay un periodo previo que nadie ve, que es de tú buscándote la vida, que además hiper joven, porque eso debió de ser. Bueno, yo me vine casi a Madrid me fui a Madrid con 17, va a cumplir 18 años, entonces sí, yo empecé a trabajar yo al final tuve suerte, o sea, empecé pronto, pero yo empecé con la interpretación, a buscarme mi curro de telefonista llamando a empresas, o sea, al final pues te buscas la vida como puedes. ¿Qué pasa? Que creo que si te dan la oportunidad, como me pasó a mí, creo que sí después tienes que trabajar. O sea, para seguir tantos años,
que puede ser que mañana no trabaje, y que no me vuelvan a llamar porque ese miedo existe y nos pasa a todos los actores, pero creo que si trabajas, eres constante, intentas hacer las cosas bien y vas por un buen camino, vas a tener unos años donde vas a poder demostrar y vas a poder trabajar. Es verdad que si te toca un trabajo porque sí, y no te esfuerzas después, pasan los años, es complicado porque hay muchos chavales, hay muchos actores, muchas actrices con un talento bestial, mejores que tú, siempre hay actores mejores que tú. Entonces tiene que haber algo más en ti. Para mí, en mi caso, sí, para mí el trabajo, que he trabajado mucho. Hay una cosa que decía Sandra Bullock que me pareció súper interesante, que decía que ella considera que le llegó el éxito como muy pronto y un poco regalado, y que durante el resto de su vida se ha dedicado a merecerse, a sentir que se merece ese éxito que ella consideraba prematuro. Y llegó un momento que dijo, vale, ahora ya siento que me merezco, actriz, ¿no? ¿no? Como la dignidad, hay esta cosa de la dignidad del trabajo, ¿no? Bueno, porque me imagino que también se compararía con otros actores, ¿no? Tendría esta cosa de tener pues, actrices al lado, no sé cómo empezó Meryl Streep, ¿no? Cómo empezó, pero o escuchas las historias de grandes actores y actrices y dices, hostia, yo no empecé así, ¿no? Hostia, es que se lo curraron demasiado, es que son... realmente son actores y a lo mejor a ella le tocó de otra manera, pero bueno, al final es lo que te digo, es el trabajo y es ser constante, amar lo que haces e intentar ir, para mí, con buena energía por la vida. Intentar ser bueno, no me quiero llamar a mí ni bueno ni buena persona, pero no pisar cabezas, portarse bien con todo el mundo, respetar siempre. Para mí esto es también una de las cosas más importantes en la carrera de un artista. Si no lo quieres decir tú, lo puedo decir yo, porque todo el mundo habla muy bien de ti y está claro que si fueras un imbécil, se sabría. Quiero decir, no, te lo digo de verdad. Bueno, o sea, hay gente que hay tiene... gente que le pasa... Sí, no, pero cuando alguien es muy popular, muy conocido, si todo el mundo habla bien es porque es bueno, porque si no, si fuera un idiota, se sabría, porque alguien lo diría, porque se comentaría, porque al final todo se sabe. Y todo el mundo sabe quién es difícil de trabajar, quién complica, quién da codazos, quién... Si nadie lo está diciendo de ti, es porque no está ocurriendo, claro. Bueno, o sea que en mayoría pues no serán, hay gente que sí les pareceré y al final no le puedes gustar a todo el mundo, ¿no? Pero creo que un poco lo que dices, para mí la idea es, hostia, pues si ven que trabajas, si ven que te esfuerzas, yo creo que al final te respetan. Yo haría lo mismo, es decir, pues hoy en día, hostia, pues ahora esta peli, ¿no? Una película que no tiene que ver nada con ninguna peli que he hecho hasta ahora. Ni el tono, ni el tipo de peli, ni el personaje. Pues a lo mejor también vosotros, ¿no? También la prensa, yo lo he notado mucho a lo largo de los años, o los críticos, hostia, que te van respetando más. Es así, porque ven trabajos tuyos, ven un esfuerzo. Hostia, yo creo que es admirable al final, ¿no? Que alguien se esté esforzando para dar lo mejor de sí y trabajar, ¿no? Entonces, eso sí lo noto también por vuestra parte o por la parte del público, por la parte de los equipos, que ven un esfuerzo. La gente te trata diferente. Bueno, ya no me tiran así de los pelos, ya no me tiran. ¿Te imaginas que lo echas de menos, en plan de... ¿Por qué echarme, no? Tirarme de los pelos, robarme gafas, no. Pero sí, también te haces más mayor. Y yo creo que esto de alguna manera sí lo notan. Hay mucha gente de los equipos de cine o público que ya han crecido conmigo. O sea, mucho de mi público ya es el de 30 y pico, 40, 40 y pico, 50, es mi público ya. Son la gente que creció conmigo cuando yo tenía 18, eran más jóvenes, un poco más mayores, ya es mi target, ¿no? Entonces ya me ven... Claro, a les gusta el fotógrafo Madhausen, no matará, les gusta otro cine a ellos también. El secreto del orfebre también, Claro. aunque vuelva a hacer de galán, pero lo han recibido bastante bien, la verdad. Digo, hostia, me van a dar por todos los lados con el secreto del orfebre y tal, pero no, o sea, lo han recibido de repente... Qué guay. Bien, me han visto así como más... un poco más mayor. Yo creo que está bien de vez en cuando, cada 5 o 7 años, volver a hacer galán para ver si todavía cuela. Claro, ¿no? claro. Porque llegará un momento que, igual Richard Gere hubo un momento que ya a los 60 Ya dijeron, no, ya ya tengo que no. hacer otras pelis Sí, porque ya sí, no sí. cuela. Sí, Sigue sí. colando Mario Casas como galán. Ha colado. Como plan B, está Sí, todo bajo sí, control. sí, sí. Hubo una época de tu carrera que a mí me hacía mucha gracia porque parecía que cada película nueva que hacías, la gente se sorprendía de lo bien que estabas. Es como, bueno, ya llevamos varias. ¿Cuántas películas tenemos que sorprendernos de que Mario esté bien? Si ya lleva varias, vamos a decidir entre todos, a asumir entre todos que trabaja bien. Pero siempre había como un efecto sorpresa, en plan de, anda, pues está bien, no sé qué. Sí. Es que yo como no puedo ser objetivo, o sea, me cuesta tanto el poder analizar eso,
¿Pero te ves a ti mismo cuando...? No, o sea, dices en los proyectos, pues esta la he visto una vez o la veo ahora tal porque me quedo por Gerard, por respeto, pero ya no la volvería, no las vuelvo a ver, o sea, no soy capaz. Me cuesta mucho el ver la peli, me veo a mí, no soy capaz de disfrutar del todo de la peli. Pero es que no puedo ser objetivo con eso. Entiendo que hice algo cuando era muy chaval que llamó la atención, que era demasiado estereotipo, con una moto, una chupa, era todo demasiado. Una moto, una chupa y nada más. Pero no había nada debajo. Nada más, claro. Entonces creó algo, una imagen muy fuerte y más. De repente recuerdo también que era un momento que la gente estaba más en la televisión, las películas en el cine, este tipo de cine no acaba de funcionar, o sea, y volvió el hype cine con este tipo de pelis. No sé, pasó algo ahí que yo nunca me he visto así, porque yo de repente digo, hostia, yo me hago El camino de los ingleses, me hago La mula, Fuga de cerebros, Mentiras y gordas. No, pero a la gente hubo una época que le daba igual, que era como Mario por Casas, eso, Mario entonces Casas. para mí eran otros lugares mi carrera o verme yo como actor. Entonces es cierto que ahora, por eso te digo que noto que por lo menos dicen, hostia, pues está currando, Pero se de está nuevo, esforzando. es lo que te decía antes, que es de nuevo lo femenino, en plan de, como tú tuviste un público femenino mayoritariamente al principio, había parte de la crítica que desprecia el gusto femenino, desprecia el gusto de las chicas. O igual ahora pasa menos, pero Yo en creo que aquella época... pasa menos y dicen, o sea que al final se dice mucho en que son ellas quienes llevan a los novios, a los maridos al cine, 100%. son las que llevan a ver la mayoría de las pelis o pelis familiares también, ¿no? Claro, es como que el dinero va por un lado y el prestigio va por otro, ¿no? Es curioso. Sí, yo creo que el prestigio, mira, el prestigio se lo gana Sacristán. O sea, yo cuando ya vas trabajando con muchos actores o actores que yo puedo admirar, y te puedo admirar, venía con un amigo hablando de Bardem, ¿no? Puedo admirar a Joaquín Phoenix fuera, a Tom Hardy, actores que... Pero es que creo que todavía no es prestigio. O sea, creo que un prestigio es toda tu vida trabajando y encontrarte a una persona como Sacristán y cómo te habla del cine, cómo es, lo que te enseña y que te da las gracias, que nos la daba a mí en Escape, a más actores, por enseñarle y por seguir enseñándole cosas de las nuevas generaciones. Yo creo que eso es el prestigio, eso tienes que llegar a hacer una carrera inmensa para Fíjate que mi padre dice que Pepe ser Sacri- infinito. Mi padre dice que Pepe Sacristán, que siempre es como, este hacía comedia, no sé qué. Y dice, al final acabó siendo buen actor de tanto intentarlo. Hostia. Es lo que dice. Claro, pero sí, también era otra época, ¿no? Pero es un actor de teatro. O sea, Sacristán es el teatro, él te habla, cuando a mí me contaba y demás estas últimas veces, que, bueno, este tipo de actor intento como preguntarle muchas cosas y intento saber mucho de ellos, cómo están, cómo se sienten, y más Sacristán con esa vitalidad que decía, ¿qué haces? Yo le preguntaba, ¿qué haces, tío? O sea, por favor, explícamelo. Quiero llegar a esa edad así y explícame. Y me decía, es el teatro, es subirme a los escenarios, seguir ahí. Es lo que me da esa energía, me rellena la batería. Entonces, bueno, Sacristán es un actor de cine inmenso, pero es verdad que Sacristán es alguien que es más del teatro. Es curioso que es algo que tienen algunos actores, porque Robert De Niro, por ejemplo, decía que cuando le decían, joder, es que haces muchas comedias de mierda, y él decía, es que yo prefiero hacer una película que no hacerla. Entonces, si me ofrecen, quiero decir, ojalá me ofrecieran El Padrino claro, todos 100 los veces. días, claro, me Taxi Driver. Dice, pero si me ofrecen una comedia de abuelo que se tira pedos, prefiero hacerla que quedarme en casa. O sea, como que Sí, hay actores que sí. tienen, igual que hay otros que no curran en 5 años, como Daniel Day-Lewis, luego hay otros que es como, es que prefiero currar. Bueno, es que hay que respetar lo que cada uno quiera, ¿no? Hacer y cómo quiera llevar su carrera. Y hay otros actores pues, que la hacen, pues muchos de ellos la harán por pasta. Y cogerán antes una peli que le paguen no sé cuántos millones a una peli que no le pagan. Y si le pagan algo es porque hacen taquilla. Entonces yo para eso soy bastante respetuoso. No me gusta catalogar actores porque hacen un tipo de cine. Tal vez porque me ha podido pasar. Claro. Pero a mí me encanta ir a ver a The Rock. Y a lo mejor The Rock ahora está haciendo una de un personaje de, no sé si es MMA, el primer luchador y tal, que lo han caracterizado entero y tal. Y a lo mejor de repente, de tanto tal, da la campana porque las imágenes que yo estoy viendo, pero así otros, ¿no? De repente, pues... ¿Sabes que The Rock está la nueva de Scorsese? Bueno, aún no sabía, Pues bueno, pues al final, y que seguro que me demostrará...
su valía, porque además se le ve un tipo que trabaja, es un tipo que se ve que también está ahí, que se esfuerza, es un obsesivo del trabajo, ¿no? Entonces lo conseguirán. O sea, entonces al final yo creo que no posicionar o intentar no catalogar a los actores, a la gente, ¿no? Porque debe ser esto. ¿Por qué? ¿Robert De Niro le apetece hacer ahora comedias? Pues bueno, Se lo ha lo ganado. haga. Se lo ha ganado. Claro, que lo haga. En la película hay un tema que me parece que está también muy contado, que es el choque cultural cuando los españoles nos vamos por ahí fuera. Porque es verdad que yo creo que a todo el mundo que hemos ido a Holanda o a las Berlín bicis, ¿no? nos ha pasado porque es que no tenemos interiorizado el concepto del carril bici. Entonces es como que los españoles somos un poco más caóticos, un poco más desorganizados, entonces no nos damos cuenta que estamos andando por el carril bici. Ese tipo de choques de repente están en la película. Pues es lo de las bicis, a ver, no sé si es español o no, es una locura, vengas de donde vengas. O sea, además las bicis pasan, Sí. porque además también hay coches, entonces y no frenan, ¿eh? O sea, yo me recuerdo que yo iba a set, iba en bici. Claro, porque al final tú cogías y te venían a buscar en coche al piso donde estuvieses durmiendo y tal, tardabas 1 hora y media y en bici tardabas 6 minutos. Entonces yo iba en bici, era increíble, me la robaron 2 veces. Como en la peli. Como en la peli. O sea, que esto al final es así, que como no tengas cuidado, llegas abajo y la bici no está. Yo la tenía atada, claro, ahí sí, como, venga, la ato aquí a la farola. Si supiera ese holandés a quién le ha robado la bici, Bueno, tío, está. pues a lo mejor se reiría, diría, pues por más motivo Ya, todavía. pero ¿este quién es? Vale, pues sí. Pero sí, me la robaron 2 veces. Y en una de las. Bueno, y el pintarla, ¿no? Esto que cuenta la peli también, que pintan las bicis. Sí, porque es que es un enjambre de bicis. La y el mono- pintan para distinguirla. Claro. Ah. Porque es que si no te metes ahí en medio hay cientos y cientos de bicis, no das con ella, ¿no? Entonces es verdad que es un mundo, ¿eh? Lo del tema de las bicis allí. Y sí, lo que dices al final, todo este choque cultural que hay en la peli también, me parece precioso. O sea, me parece que esta relación que tengo con Yusuf, con el chaval árabe, o sea, es una relación que no sabes... Es complicada. Sí, ahí, ahí ya va a ser el espectador, que quiera leer lo que quiera, no sé lo que has leído tú, por ejemplo. Yo Pero- creo que tu personaje no está en condiciones De nada, de entablar una amistad sentimental con él, ¿no? con otro tío. Claro. No te digo ya por el tema de la raza y nada. No, con no, otro no, hombre. no, con otro, no, sí, yo creo que a él hay un momento que le da igual, ¿sabes? Yo creo que hay un momento que el personaje cuando supera una frontera, yo creo que se deja ir, pero sí, estoy contigo también. Pero bueno, hay algo ahí, cómo aprende también, ¿no? Cómo al final es racista cuando empieza la peli, ¿no? El cómo le habla, cómo se dirige a los demás, y cómo aprende también, ¿no? A no serlo. Es Cuando decir, él sufre una manera de racismo, de xenofobia. claro. Y es el otro el que le ayuda, ¿no? Y es el otro el que lo introduce con sus amigos a jugar al fútbol, y es el que le echa una mano, el que le echa... Bueno, hay algo muy bonito en la peli y creo que hay algo también muy interesante, que me lo decían muchas veces. Yo he dirigido una peli y me lo decían, a ver, ¿cómo es tu segunda? Ya te vamos a dar más caña en la segunda. Creo que hay algo que Gerard se ha dejado ir, que le ha dado igual, ¿no? Que no ha tenido esta cosa de, hostia, voy a hacer una peli, voy a contar esta historia. No ha tenido miedo ninguno, yo creo que ha ido con todo y se ha dejado ir, se ha abierto en canal. Y creo que ha hecho una peli muy bonita y muy personal, la verdad. ¿Tú has experimentado choques culturales cuando has estado por ahí en el extranjero tú solo? Sí, bueno, o sea, tú te vas a Utrecht, como yo estuve 2 meses. O sea, una cosa es que te vayas 3 días y veas los canales y digas que bonito es todo. Pero claro, cuando te vas a otro país, claro, tú enseguida notas, ¿no? Culturalmente lo diferente que es. Y aparte de la cultura, el relacionarte con los demás, por ejemplo, en Utrecht, para mí era una de las cosas más complicadas el tiempo. Eso te cambia por completo Sí. una manera de ser. A mí me cambió mi estado de ánimo, yo lo hablaba con Gerard, lo hablaba con la gente. Llovía todo el día, el frío, pero era de noche a las 3:30 de la tarde y también amanecía tarde. Te cambia el estado de ánimo. Entonces hay algo que es un choque por todos los lados, el irte a otro país, el conocer a gente. Y Utrecht es un sitio frío, es un sitio donde la gente está más encerrada, donde se encierra en sus casas, donde, claro, ¿qué vas a hacer? No puedes estar en la calle. Pero a la vez te encuentras gente maravillosa, ¿no? Que poco tiene que ver contigo, que te enseña mucho y que esa diferencia de culturas, que esa diferencia de personalidades hacen que en algún lugar te encuentres, ¿no? Cuando yo hice el Erasmus en Inglaterra y me dijeron, no dejes de hacer planes por la lluvia, porque los españoles y los italianos, en cuanto llueve, os quedáis en casa, y dice, y aquí no vas a hacer nada, porque puede además llover en cualquier momento. Pero Utrecht sí se iban, ¿eh?
Utrecht desaparecía bastante la gente, ¿eh? Se vaciaba las calles. O sea, Ámsterdam me imagino que no. Es una ciudad final que todo el mundo va a visitar, quiere ver y te da igual, ¿no? Pero Utrecht, por ejemplo, desaparecía bastante la gente a las 5 de la tarde y demás salían de trabajar, se metían en sus casas o pubs o... Y luego me llama mucho la atención todo el tema de la comida. No de la comida en sí, sino el acto de comer, que a mí unos alemanes me decían, es que los españoles habláis mucho comiendo. Y yo decía, claro, pero Claro, no, es verdad. que estás comiendo. Y dice, nosotros nos sentamos, comemos y seguimos con nuestra vida, porque comer es una pausa que haces como para combustible para el cuerpo y vosotros ponéis a hablar, hacéis una sobremesa, pedís un café, pedís tal, es como que culturalmente de repente Es otra cosa. No tiene nada que ver No, lo mediterráneo con el resto de Europa. No. Aquí era igual, aquí la comida que era media hora solo. O sea, aquí en España los rodajes es 1 hora, ¿no? Para parar a comer. Que me parece yo, cuando he hecho de director, claro, siendo director me parece mucho, digo, hostia, con media horita, entonces aquí era media hora y era como más o menos de pie, ibas comiendo y tal, se retrasaba 1 hora más el rodaje, ahí se adelantaba, acabábamos antes, pero sí, claro, era también, es distinto, ¿no? Pero es cierto, lo que dices de comer debería ser, ¿no? Un momento de pausa, de comer, de estar contigo y no de... Que además las comidas se convierten en 2, 3 horas, 4 o hasta la noche, ¿no? A mí me contaron que en el rodaje de Los Otros, la gente que venía de americana y de Gran Bretaña flipaban con que hubiera vino y cerveza. En plan de ¿qué hay para comer? ¿Que había? Sí, en el catering. no, y es no. como, ¿qué hay para comer? Y es como, cocido, es como, ¿qué? Ya, En plan, como que para ellos es como sándwich de atún y botella de agua. Y a correr. O Ya, pollo ya. integral, o pollo, arroz integral y pollo. ¿Sabes? Si aquí en España... También muchas veces nos ponemos en comparación en lo malo, ¿no? O, A mí no me parece peor. Los que vienen a rodar fuera, y ahora se está rodando muchísimo, lo veníamos hablando también antes en Canarias, es el paraíso de los rodajes ahora mismo, de ir a rodar fuera, también en España, pero sobre todo de fuera. O sea, vienen, o cuando vienen a rodar a Barcelona, Madrid, están todos encantados. Claro. O sea, están que viven el rodaje y se quieren comprar una casa de los que vienen de fuera en Madrid, en Canarias, es decir... Y ya no solo por la comida, por el tiempo, que es increíble, al final por la gente. Les encanta, es decir, les encanta al final la manera que tenemos de comunicarnos, de hablar, de no estar encerrados, de no ser fríos como pueden ser allí, a lo mejor, ¿no? Que allí es todo trabajar, es todo... Parece mentira, ¿no? Recuerdo hacer un viaje, estar 2 meses en Los Ángeles y, hostia, ¿qué pasa? O sea, la comunicación era diferente, era como poco personal, ¿no? Ya. Yo creo que cuando vienen de allí, vienen a un sitio como España, y que somos al final abiertos, que nos gusta hablar, conocer gente, les fascina, la verdad. Somos más directos También. A mí es que lo de comer en 20 minutos me parece que es una manera como de convertir tu cuerpo en una herramienta de productividad. En plan, necesito parar para repostar lo justo para poder seguir siendo productivo. Yo lo haría, ¿eh? O sea, yo soy de los que en rodaje 1 hora me parece mucho. Que yo lo entiendo, los equipos tienen que comer, lo sé, todo el mundo tiene, y es así, ¿no? Pero es cierto que si comes a las 2, 3, el rodaje es hasta las 6, 6 y media ese día, hostia, ahí cuesta muchísimo arrancar. Sí. Cuando es 1 hora y pico, al final tardas en ves que los equipos van lentos ya hasta que acaba el día, ¿no? Pero bueno, es así, la gente tiene que comer, la gente tiene que pegarse una charlita para volver a rodar y estar despejarse un poquito. estar contentos y trabajar felices con el estómago lleno, pues también al final se entiende, ¿no? Claro. En este personaje en concreto, no sé hasta qué punto tú trabajaste, pues, por ejemplo, todo el tema del lenguaje corporal, que él tiene muy poco lenguaje corporal, precisamente, y eso es algo que como actor debe ser difícil de reprimir, ¿no? Porque tú has contado en otras entrevistas pues que tu, digamos, transformación en el personaje a veces se te ha ido un poco de las manos. En plan, que prácticamente tu familia te dijo que estabas un poco verde, ¿no? En plan, Sí. ¿Es algo que llevas ahora mejor o has mantenido? Bueno, Escape fue heavy también, con Rodrigo Cortés. Tiene pinta. Fue duro y fuimos bastante a los extremos. Aquí no, aquí era un tema también, ¿eh? Aquí hay algo físico, sí, hay mucho trabajo, ¿no? Pero con Gerard jugábamos mucho a mí, o sea, cómo soy yo, ¿no? A buscar esos lugares, a ser lo más natural posible, es decir, pero era como llevarme a mí a Utrecht en esas situaciones. O Gerard me decía, ¿pero qué harías tú aquí, por ejemplo? O cómo le dirías esto, o gestual, pues bueno, jugar mucho también desde ahí, Gerard confiar en mí. Pero para mí, sé a lo que te refieres, ¿eh? Está más claro el personaje, pero para mí hay un momento clave que me encanta y creo que es mi secuencia favorita, que es la discoteca. O sea, creo ¿A que qué altura de rodaje la hicisteis? Pues creo que la hicimos al mes o así.
Si fueron 6 semanas, sí que eran 2-3 semanas por ahí. La película está rodada en 6 semanas. Sí, Joder. sí. Y la de la discoteca. La de la discoteca me parece que fue bonito porque ahí con Gerard, creo que ahí le ves las costuras a él, al personaje. Creo que hasta ahí no se las has visto. O sea, ahí hay alcohol de por medio, en la secuencia, entonces el personaje está bebido. Y ahí hay una cosa más de dejarse ir que buscamos que me parece que ese es realmente el personaje. Su personalidad, su fisicidad, su manera de ser, creo que está en esa discoteca. Sí. Es curioso porque la discoteca tradicionalmente ha sido un espacio donde la gente ha podido ser ella misma, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha hablado mucho de la... O sea, a veces cuando la gente, por ejemplo, critica que el colectivo LGTB esté muy asociado a la fiesta y que el desfile del orgullo, la marcha del orgullo sea tan festiva, es que durante muchas décadas las discotecas clandestinas, subterráneas, eran los únicos lugares donde los tíos que durante todo el día tenían que reprimir su pluma, las personas trans que vivían con una identidad que no les pertenecía, en esa discoteca podían dar rienda suelta a su verdadera identidad. Sí, sí. Entonces, la música te puede ayudar a ser tú mismo y a expresarte completamente, ¿no? Entonces... Sí, sí. Por eso te digo que, bueno, lo mismo, yo creo que por eso está muy bien contado y además de época la peli y los lugares. O sea, no lo puedo contar, pero también yo tengo una escena como al final muy no fuerte, una escena, o sea, una fuerte sí, y la historia de al final con la persona que tengo en la secuencia, ¿por qué hace esa secuencia? Pero sí, al final, mira, yo es que soy muy de que cada uno, de verdad, deberíamos dejar que hagamos lo que nos dé la gana. Suena, o sea, suena tan fácil. ¿Verdad? Es que o sea, yo no es que no veo, de verdad, entiendo, ¿eh? Y al final, ojalá esta peli, me lo decía Gerard, me decía el director, ojalá... Yo cuando era joven, si veo un chaval, yo veo esta peli, veo al actor que me gusta, uno de los actores que a mí me hubiesen gustado y veo esta peli, pues a lo mejor si me hubiese abierto una ventanita, ¿no? Sí. O algo, ¿no? Entonces, para mí al final el poder hacer personajes, sea el que sea, es poder llegar al público. Y eso es lo que también espero con este personaje, ¿no? Pero al final lo que dices, ¿no? De este mundo del quejarse y tal, yo sí digo que de verdad, si cada uno hagamos lo que queramos, tío. Estoy pensando, tú nunca has podido librarte una discoteca, imagino. Bueno, sí. O sea, yo hace ya bastantes años que creo que, si no recuerdo mal, no voy. ¿Por qué no te apetece? No, porque no me apetece, pues no estoy ahí ya. Demasiado... No. O sea, ir, gente, la música... No, prefiero quedarme en casa, levantarme temprano, hacer deporte, ver amigos, estar con la familia, que irme. No estoy ya en... Y además que te grabarían todo el rato, es horrible. Sí, ahora. No, es así, hoy en día te graban en cualquier sitio. Si graban a la Infanta Leonor, no te van a grabar a ti. Sí, no, sabes que si vas, te expones, te van a grabar, eso está claro. Pero sí, claro, cuando hace años atrás, claro que salía, pues al final pues te ponen reservado, pues, o muchas veces no, te da igual. No piensas y sales como los demás y ya está. También pasa que en la discoteca todo el mundo es un poco igual. O sea, yo creo que a la gente le da igual quién seas. Bueno, porque muchas veces también está el alcohol de por medio, ¿no? Sí. Y entonces estás como todo el mundo está más desinhibido, está más... Entonces, bueno, les da como parece más igual. Pero sí, es más un hecho de que ahora no me apetece. Y para terminar te quería preguntar, has dicho antes que no revés tus trabajos, pero cuando alguna vez se cruza alguna escena tuya de cuando eras muy joven, ¿qué sientes por ese chaval? No, amor. O sea, por lo que siento por mí, o sea, tampoco me lo planteo cuando lo veo. Cuando lo veo me da un poco de quítalo ya, más por el acting. Pero como chaval, no, mucho amor. O sea, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Te cambiarías algo? ¿Qué le dirías, no? Al Mario de hace 20 años, cuando tenía... No le diría nada. O sea, porque al final... Que recorra su camino. Claro, que vas, ¿no? O sea, al final uno se tiene que tropezar, tienes que acertar, ese es el camino del aprendizaje y de la vida, ¿no? Entonces no le diría nada. Bueno, te ha llevado a un lugar muy bonito. Te ha llevado al Festival de Málaga, en concreto, claro. a presentar tu peli. Así que nada, que vaya muy bien la alfombra roja. Muchas gracias por visitarnos. Y gracias por la entrevista. Muchas gracias.